Bueno, pues aquí estamos una vez más. Muy buenas tardes. Estamos reanudando después de un periodo de descanso. Seguimos con nuestro discipulado en este curso que son fundamentos de la vida cristiana. ¿Ya lista, esposa? Estamos listos. Estamos listos y hoy tenemos un tema tremendo. Tenemos el tema del juicio eterno. Entonces, es un tema importante que vamos a ver cuáles son algunos detalles de esto, porque hay un poco de malos entendidos y de mala información al respecto. Entonces esta clase va a ser muy interesante, va a ser muy clarificante para todo este asunto. Claro que sí. Ver, para ello vamos a comenzar con escrituras clave. Es muy importante saber esto porque es la otra parte, ese aspecto de parte de Dios que a lo mejor no nos gusta mucho o que queremos hacer a un ladito o que a lo mejor es tan fuerte que no podemos concebirlo de otra manera. Entonces aquí vamos a aclarar todos estos puntos. En Hebreos 6:2 dice acerca de estos fundamentos que estamos viendo, que hemos hablado de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, por ahí nos quedamos, y del juicio eterno. Vamos a hablar acerca de esto en Romanos 2, 5, 8, de 5 al 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En Mateo 25, del 31 al 33, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hebreos 10, 26 al 27, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, pues esas son las escrituras. Esto es lo que habla acerca del juicio. Hay mucho más, pero esos son algunos de de las escrituras que estamos tomando como base para lo que vamos a estar hablando, además de otras que se van a estar mencionando en el desarrollo de esta clase. Bueno, entonces, como decía la esposa, y es algo muy cierto, a veces nos queremos quedar con la idea de Dios como el Dios de amor, como el Dios que nos perdona, pero tenemos que pensar que como hay un cielo, hay un infierno. Como hay un bien, hay un mal. Como hay hijos de Dios, hay enemigos de Dios. Entonces, este asunto del juicio es algo que reclama la propia justicia de Dios. O sea, en su carácter de justo, Él necesita hacer un juicio. Si no lo hiciera, entonces no podría ser justo. Sería, injusto. Porque no podría darse de esta manera. Es como si en un salón de clase, yo soy un profesor muy bonachón, entonces desde el principio yo le digo a mis alumnos, bueno, pues todos van a tener 10.
Entonces, pues los que son estudiosos, los que les gusta trabajar y todo esto, van a perder la motivación de hacerlo. Y los que no entran, los que nada más están jugando, los que no les importa nada, pues ellos están encantados porque ya tienen 10. Entonces, no sería una forma justa de evaluarlos. Entonces, y además eso provoca, de alguna manera, de que los alumnos no estén conformes. Eso a la larga lo que va a causar es que no estén conformes, no estén trabajando a gusto, y va a ser una manera pues muy injusta, muy desigual de tratarlos, ¿verdad? Claro, sí. Vamos a ver cuál es el significado de la palabra juicio. Juicio tiene que ver con juzgar, con separar, con distinguir entre una cosa u otra, ejercitar juicio en estimar, pedir cuentas, cuestionar, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar, gobernar, buscar realmente todos los aspectos para determinar si una cosa es buena o es mala, si se hizo bien, si se hizo mal. Así es. Entonces, sí, todo esto lo que nos lleva es de que el asunto del juicio, el asunto de juzgar, no es tan simple. Es algo muy complicado, es algo muy complejo. Y bueno, pues aquí en la tierra nosotros vemos que hay juicios y vemos que hay jueces, y muchas veces las resoluciones a las que se llegan pues no son lo bueno que uno quisiera. ¿Por qué? Pues porque no se ven todos los aspectos, ¿no? Entonces, Dios sí tiene todo el conocimiento de todo lo que pasa de cada persona. Entonces Él sí es un juicio. Lo que tenemos aquí pues, es una mera aproximación, un intento que tenemos los humanos para hacer algo semejante a un juicio, ¿no? Para llegar a la verdad, para llegar a de la los verdad, hechos y todo, ¿no? Difícil, muy, muy difícil. Para nosotros es muy difícil. Para Dios no. Para Dios no. ¿Por qué tenemos que enseñar o por qué vamos a enseñar sobre este juicio eterno? Bueno, hay varios puntos que están relacionados con esto. Uno, para estar profundamente y continuamente agradecidos. Dice la palabra en Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí es importante que veamos esto. Somos justificados y somos salvos de la ira. ¿De cuál ira, esposa? No, pues del juicio de Dios. ¿De la ira de Dios? De la ira de Dios. Entonces, hay que imaginarnos, es una imagen fuerte que a veces no queremos formar en nuestra mente, pero hay que imaginarnos a Dios todopoderoso en su trono de gloria, haciendo juicio. Entonces, ahora imagínense lo enojado por algo que tú hiciste. Pues mejor no lo queremos imaginar, por eso le damos la vuelta. Pero es exactamente de esta ira, es de la cual está hablando aquí Pablo, que somos salvos. Y dice la primera carta a los Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos salvos de la ira? ¿Sí? ¿La ira de Dios va a venir sobre nosotros? No. ¿No? Nada más hay que conocerla. Pero por eso tenemos que estar agradecidos, porque esa ira no viene sobre nosotros, no nos toca. Ya nos salva. Ya nos salvamos por la obra del Señor Jesús en la cruz. Porque esa ira de Dios que nos correspondía a nosotros fue sobre la cruz del Calvario. Pero eso precisamente nos produce temor, un temor reverente a Dios. Es importante que vivamos en ese temor, no estarnos confiados de que ya, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera, porque pues ya hice un pacto con el Señor y entonces Él le corresponde salvarme
y pues haga yo lo que haga. No, yo creo que hay consecuencias, siempre hay consecuencias. En Primera de Pedro 1:17 dice, si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Esto es que sepamos y tengamos la conciencia de que Dios lo ve todo, en todo momento. No es de que de repente nos vayamos de vacaciones de Dios, no es que de repente nos demos permisitos y que Dios no va a ver nada o se va a hacer de la vista gorda. Eso no es posible. Y todo cuenta, todo. Mateo 10:28 nos dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y destruir no quiere decir que, bueno, pues ya lo desaparece y se acabó. No es desintegrar a algo, sino que será llevado a una ruina. Es decir, que va a haber un malestar, o sea, el estar completamente mal, o sea, el estar sufriendo tormento eterno, porque ya hablamos de la resurrección y todos vamos a resucitar, unos para gloria eterna y otros para juicio eterno. Así es. ¿Sí? Así es. Un tercer motivo para que debamos estudiar esto es para poder despertar intercesión por los perdidos. Todos tenemos familiares, todos tenemos parientes, amigos, compañeros de trabajo que no conocen del Señor. Y el destino que tienen ellos es este juicio eterno. Si nosotros lo pensamos bien, pues ¿cómo vamos a permitir que eso pase? ¿Cómo simplemente no nos va a importar, nos vamos a encoger de hombros y vamos a decir, bueno, pues es problema de ellos? No es problema de ellos. A nosotros nos corresponde advertir acerca de esto, ¿no? Como está en Ezequiel, ¿no? De la atalaya. O sea, si ves que un peligro se acerca a la ciudad, tienes que avisar. Ese era el papel de la atalaya. Si no avisaba, entonces la sangre de todo el pueblo iba a ser sobre esa persona. Entonces, de la misma manera, la sangre de las personas a las cuales no les compartamos va a ser sobre nosotros. Ya si se les comparte y no quieren, bueno, pues ahí sí ya no podemos hacer nada. Su decisión. Es su decisión, pero nuestra obligación es advertir y avisar a todos. Que hay algo muy importante, que es alguna de las ideas que se tienen, que se habla por ahí acerca de un purgatorio. No existe purgatorio. O sea, se va directamente a juicio, a la presencia de Dios. Así es. Tienes la vida de Cristo en ti, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así es que no es de que vayan a purgar sus culpas y que si intercedemos por ellos cuando mueran y ya van a pasar a otros niveles, no es cierto. Es directo. O sea, aquí en la tierra es donde nosotros tomamos nuestra decisión por Cristo para poder llegar a la presencia de Dios. No hay otra forma. Y aquí es donde es importante que tomemos esa decisión. Y también es importante que hablemos de esto porque, como decía el esposo, necesitamos presentar el Evangelio como es. Generalmente, bueno, en algunas ocasiones se nos ha hablado acerca del Evangelio como que nos dicen, ¿sabes qué? Si tú aceptas a Jesús, todos tus problemas se van a resolver. No. Y lo hacemos con un corazón que no es verdadero. O sea, con una intención de conveniencia. Tenemos que saber y también compartir acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, porque también se necesita vivir con el temor hacia Dios. Es importante, ese es uno de los aspectos que casi no nos gusta hablar, que casi no nos gusta tomar en cuenta,
pero que es muy importante. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio tiene que revelar la justicia de Dios y la ira de Dios, así como el amor y así como también la misericordia de Dios. Así es. Así es. Ahora, ¿cómo se revela esta ira de Dios aquí entre nosotros? Pues de muchas maneras. Primero, en la conciencia de la persona. Todos tenemos una conciencia que nos dice claramente lo que está bien y lo que está mal. A veces, por no hacerle caso, durante años, estarla acallando, pues se va a cauterizar, se va a hacer insensible. Pero eso no quiere decir que no esté. En el fondo del corazón, todos sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Perdón por la comparación, pero es como un animalito, como un perrito. Si tú llegas a tu casa, tienes un perro y rompió algo, en el momento en que le hablas, va a venir agachadito, así todo humildito, porque sabe que hizo mal. Porque sabe perfectamente que hizo mal, y entonces cuando está así, te pones a buscar a ver qué fue lo que hizo. Porque algo hizo mal. Nosotros cuando algo hacemos mal, tenemos esa carga, esa conciencia nos está hablando, nos está acusando, nos está advirtiendo. No nos deja en paz, nos deja incómodos. Y a lo largo de la historia, bueno, pues vemos muchas situaciones en las que ha pasado esto. Adán y Eva, para empezar, fueron y se escondieron. Vemos después en el diluvio, pues todo el pueblo pues hacía lo malo, y entonces pues se casaban y todo, tenían una vida normal, pero sabían que algo estaba mal. Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, en fin, nosotros podemos ir viendo casos y ejemplos de pueblos o personas que han sido acusadas por su conciencia y que saben que algo no está bien. También lo podemos ver en la muerte, en que todos morimos. Entonces la muerte es algo universal y la muerte, por supuesto, no es de Dios. Entonces esto viene del enemigo y todos vamos a morir. Entonces ahí está presente el hecho de que hay un juicio de Dios. Claro. Ahí lo podemos ver. La evidencia de todo esto. Pecado. Así es. Dice Génesis 3:4, hablando cuando el diablo le dice a Eva que coma del fruto. Le dice, la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Simplemente mintió. No hay más, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Pues porque es mentiroso. Entonces, cuando tú oigas una vocecita que te dice, no pasa nada, está bien, no le creas. Es el enemigo que simplemente está haciendo su oficio. Y su oficio es mentir. Vemos las consecuencias del pecado. Dice Gálatas 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto no es Génesis, no es Gálatas, es Génesis. En el Calvario Jesús pagó un alto precio para satisfacer la justicia de Dios. Lo que les decía hace un momento, esa ira de Dios se descargó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios nos ve a nosotros, realmente no nos ve a nosotros. Ve la obra del Señor Jesús enfrente de nosotros. Y nosotros estamos allá atrás. Entonces, como hay justicia en la obra del Señor Jesús, entonces por eso nosotros somos justificados. Justificados. ¿Verdad? Sí.
¿Y qué es este juicio eterno? ¿A qué se refiere? A un día grande y terrible de Dios. En el día en que se van a manifestar todas las cosas, van a ser desnudas, van a ser evidentes y públicas. El día de la ira de Dios será cuando este juicio será revelado. Y el día del juicio y destrucción de los hombres y mujeres impíos, de las mujeres que no han tomado en cuenta en su vida a Dios, de aquellos hombres que vivieron sin tomarlo en cuenta. El gran día de la ira de Él que se sienta en el trono y del Cordero de Dios, se van a sentar en el trono para juzgar. Ahí sí, van a estar en el banco de los acusados, ahí está cada una de las personas. Uno por uno. Y ahí va a separar los cabritos de las ovejas. De las ovejas, así es. O sea, todos vamos a pasar por ahí. Bueno, no todos. Pero alguien decía, oye, pero eso se va a tardar ¿cuánto? No hay prisa. Para la eternidad. Para la eternidad. No hay ninguna prisa. ¿Qué es este juicio eterno? Bueno, pues el resultado de este juicio eterno es ser echado en el fuego eterno. Hay un lugar que se llama el lago de fuego, que fue hecho para Satanás y los suyos. Pero para aquellos que han rechazado a Dios, ahí también hay lugar para que se vayan. Entonces, ahí va a ser el juicio eterno. Entonces, quienes vayan para allá van a estar en compañía del diablo y de todos sus demonios, ¿no? Es la creencia, ¿no? El dicho popular que dicen, pues en el infierno hay buena fiesta porque pues, todos los cuates van a estar allá. El único problema es que no van a estar allá libres, así como que hay tiempo para organizar una tardeada. Están en castigo. En tormento. En tormento. Entonces, no va a haber tiempo de una tardeada, ni mucho menos. Es un castigo eterno. Es un lugar de oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, donde habrá vergüenza y confusión perpetua, donde se realizará la segunda muerte y la eterna separación de nuestro Dios. En ese tiempo, muchos se van a querer arrepentir demasiado tarde. Ya no se puede. El tiempo de arrepentimiento es ahora, es más te lo digo, es hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver algunas de las enseñanzas que no son bíblicas y que tenemos por ahí o que hemos escuchado. Para empezar, ya dijimos que no hay purgatorio. Nada de purgatorio. Aniquilación, mucha gente piensa que no hay nada al final, que nos morimos, que nos hacemos polvo y que se acabó, ya no hay más conciencia de nada, ya se acabó, que lo único que tenemos es en esta vida y que por eso hay que disfrutarla al máximo y que ya no hay nada. Pues tampoco es verdad. Ya hablamos acerca de la resurrección de los muertos. Si Jesucristo resucitó, todos nosotros vamos a resucitar. Unos para gloria y otros para condenación eterna y tormento eterno. Hay personas o hay ideas acerca de un castigo temporal y luego la nada. Los castigos, una aniquilación, que va a haber una aniquilación total de todo después de un castigo temporal. Como de cuántos siglos lo quieres, ¿no? O según si es poquito, si es muchote, eso tampoco es cierto. Va a ser un castigo eterno o una gloria eterna. También hay una idea acerca de la reconciliación universal, o sea, que finalmente todos vamos a ser salvos y que en una de esas hasta Satanás se va a arrepentir. Y a lo mejor, yo escuché una vez que una persona estaba orando para que Satanás se arrepintiera o para que Dios lo perdonara.
Eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Satanás ya ha sido juzgado. Ya ha sido condenado. Ya tiene su condena. Así es. O sea, no se puede cambiar, no se la pueden quitar. Así es. ¿Por qué debe haber entonces un juicio? Bueno, pues va a haber un juicio por el pecado contra la ley de Dios, porque se ha ofendido directamente a Dios. ¿Y por qué se hace esto? Por impiedad, por maldad, por desobediencia, por incredulidad, de que bueno, no va a pasar nada, por transgresión. Hay gente que le gusta ir en contra de las reglas. Y ahora se exalta mucho eso, ir en contra de las reglas y decir, es que yo hago mis propias reglas. Bueno, pues está bien por ti, pero el destino que te espera no es nada agradable. Dicen que el primer lugar en el hit parade del infierno es a mi manera. Entonces, por malas obras, por estar haciendo continuamente lo malo. ¿Y quién es el juez? Bueno, el juez es Dios Padre y el Hijo. Lo vimos anteriormente en un versículo donde dice, ¿verdad? El Dios, el Padre y el Cordero se van a sentar en sus tronos a juzgar. Y los santos que somos nosotros. También somos parte de este juicio. ¿Cuáles son los principios que gobiernan este juicio? Porque obviamente se tiene que tener un fundamento, no nada más es porque quiero, sino que hay ciertos principios que son los que van a estar rigiendo todo este juicio. Bueno, para empezar, la medida de luz o verdad revelada. A mayor luz, más estricto va a ser el asunto. Entonces, para los que ya llevamos mucho tiempo, pues ya no hay mucho margen de error, ¿no? Entonces, la medida de luz es uno de estos parámetros. Todo conocimiento divino. ¿Qué tanto conoces a Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que también va a ser ahí un parámetro importante. La responsabilidad que cada quien tiene. Todos somos responsables. No podemos echarle la culpa a nadie más. La conducta personal que hayamos tenido aquí. Dios es un Dios justo y es imparcial. Él no tiene favoritos. Él no va a decir, bueno, pues este como que no estuvo bien, pero como es de los míos, como es de mis cuates, entonces la vamos a pasar. No, no hay tal. El trato a los hijos de Dios, cómo hemos tratado a los hijos de Dios, a nuestros hermanos. La misma ley, lo que está en la palabra. Principios de rectitud y justicia. Esto es muy importante, esto que voy a decir. Los motivos y los pensamientos. No nada más es hacer y no hacer, es por qué lo haces o por qué no lo haces. Eso es muy importante y eso Dios lo sabe. La gente a lo mejor no, podemos fingir, pero Dios lo sabe. Y por último, el Evangelio, las buenas nuevas. A la luz del Evangelio va a venir este juicio. O sea que va a haber muchos aspectos que se van a escudriñar, ¿verdad? A ver en todo. ¿Y cuándo ocurre este juicio? Bueno, sabemos que para Dios y en la eternidad ya no hay tiempo. Entonces, ya ha ocurrido, ocurrirá y está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, ha ocurrido ¿cómo es que ha ocurrido? Porque ya ha sido enjuiciado Satanás. Porque el mundo también estaba... Sí, ya fue enjuiciado. O sea, la tierra misma produjo cardos y espinas. Está maldita a causa del hombre. Y el hombre, por supuesto, que también Dios declaró un juicio en cuanto pecó. Entonces ya ha ocurrido. ¿Ocurrirá? Está ocurriendo también, pues por eso tenemos pecado en el mundo. Por eso vemos que hay gente que tiene pecado, gente que está practicando continuamente el pecado. E incluso dentro de los cristianos, dentro del pueblo, también hay pecado. También hay pecado.
Entonces, pues es algo que está ocurriendo, se está llevando a cabo ese juicio en estos momentos. Como por Y ejemplo, también, perdón, como por ejemplo, como dice la palabra ¿saben la cena del Señor? Cuando se toma la cena del Señor indignamente, caemos bajo juicio. Sí, hay que recordar que estas palabras las dice Pablo a la iglesia. No se los dice a la gente de la calle, se lo está diciendo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Entonces así es. Y que por causa de eso muchos duermen o se pueden morir. Es el caso. Es el caso. ¿Ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá también? Después de la muerte, en el día final, en la venida de Cristo. O sea, constantemente va a haber juicio en estos eventos que no tienen un tiempo o no tienen una secuencia o que conozcamos. O sea, no es paso número 1, paso número 2, sino que en la sabiduría de Dios, pues Él es el que va a determinar estos eventos, el orden de estos eventos. ¿Y dónde ocurrirá? Ya habíamos hablado que en el trono de gloria para las naciones, todas las naciones van a ser convocadas, de toda lengua, nación, van a ir a ser juzgados. El tribunal de Cristo para todos los santos, que corresponde al recibimiento de premios, de coronas, por lo que se haya hecho, y al gran trono blanco, que es donde todos los pecadores o todos los que no recibieron al Señor o todos los que lo han ignorado, no creyeron o no lo recibieron, van a ser juzgados. Así es. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ya de alguna manera lo hemos mencionado, los pecadores van a ser juzgados por el pecado que cometieron. Y van a ser sepultados, van a ser sometidos a un olvido interminable, eterno. Los justos, estos van a vivir para siempre con Cristo y van a recibir recompensas, como estaba mencionando la esposa hace un momento, por lo que hayan hecho en la obra de Cristo, por su obediencia, porque Dios tiene, recordemos, Dios tiene preparadas tareas para cada uno de sus hijos. Entonces, en la medida en que se hayan estado haciendo estas tareas, bueno, se van a recibir algunos premios. Es como la parábola de los talentos, ¿no? A uno les va a dar más, a otro les va a dar menos, y cada quien va a rendir cuentas de lo que se le haya entregado, ¿verdad? Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Y vamos entonces a las preguntas y puntos de discusión. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que los que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador sean castigados por la eternidad? Hablamos de la justicia de Dios, o sea, de la santidad de Dios. No puede haber inmundicia delante de Dios. No puede permitir, no está en su naturaleza y bueno, pues probablemente le duela. Seguramente no, le duele su corazón, pero así es. Pero entonces, no lo va a permitir. Ahora sí que son las normas que él mismo ha establecido, porque no se pueden transgredir. Sí, alguna vez también ya habíamos hablado de esto quizá, de que Dios es íntegro, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados de que somos de una manera ahorita y dentro de 10 minutos ya somos diferentes y mañana según el humor en que andemos. Dios no. Dios es eterno, Él es igual siempre, pero por lo mismo muestra al mismo tiempo amor, misericordia, pero por otro lado también muestra juicio, muestra ira. Y sigue siendo el mismo Dios, ¿vale? Entonces no podemos separarlo. La segunda dice, ¿puede Dios negar su propia rectitud, santidad y justicia en algunas circunstancias? ¿O se le pueden pasar un billetito por debajo del agua? No, sí. Es imposible, ¿no? No hay forma. ¿No? O sea, Él estableció sus propias reglas y Él también las cumple, por supuesto. O sea, por supuesto. Por supuesto, esas reglas emanan de su propia naturaleza, ¿no? No puede ir en contra de su naturaleza. Y número 3, ¿deberíamos vivir en el temor de Dios? Sí, se nos olvida. Nos vamos por el lado de la misericordia y está bien,
pero sin que se nos olvide que también hay un temor de Dios, y ese temor debe estar presente en cada situación, en cada día, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acto. Ahí debe estar presente ese temor de Dios, porque debemos temer, según nos dice la palabra, no al que puede matar el cuerpo, ese es lo de menos, sino aquel que puede mandar el alma y el espíritu al infierno, y ese es Dios. Muy bien. Muy bien, esposa. Bueno, vamos a orar. Claro. Bien, esposa. Padre Santo, pues te damos gracias por este tiempo, Señor, y esta reflexión acerca, mi Dios, de ese aspecto de tu personalidad, ese atributo de justicia, Señor, que es tan temible, Señor, porque tú eres un Dios santo, eres fuego consumidor. Señor, te pedimos, bendito Dios, que ese temor, Señor, anide en nuestros corazones de manera que traiga a nuestra vida la sabiduría, Señor, de en todo momento tener la conciencia de justicia y que podamos, Señor, caminar en integridad delante de ti y de los hombres. Te damos gracias, Señor, por esto, gracias por el conocimiento que nos das para que sepamos, mi Dios, que la vida no se termina aquí, sino que continuamos a una eternidad, que esta vida es solamente un soplo, es solamente un paréntesis en todo lo que representa la eternidad, mi Dios, y queremos estar contigo, Señor, participar de tu gloria, mi Dios, en toda la eternidad, Padre, y ser siervos tuyos, y te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que nos bendigas, que en este tiempo, Señor, podamos tener esa conciencia viva, clara, y que nos hables, Señor, tu Espíritu Santo, para que en todo momento, Padre, nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahorita en este par de minutos que nos quedan, quiero hacer un llamado a aquellas personas que pues están en la incertidumbre, en que pues yo entonces ¿a dónde me voy? Mira, no te quedes con la duda. Mejor vamos a lo seguro. Voy a hacer una oración que te voy a pedir que sigas conmigo, en la cual vamos a pedir perdón por nuestros pecados y vamos a pedirle a Dios que nos limpie para que tengamos una conciencia tranquila y podamos saber que tenemos un destino eterno con Él. Padre bendito, yo te doy gracias. En este día me arrepiento de lo malo que he hecho, de que te he ofendido, de que he cometido pecados, y te pido, Señor, que por la obra del Señor Jesús en la cruz, estos pecados puedan ser perdonados. Yo me arrepiento y te pido que me des una vida nueva, que me permitas andar a tu lado, que pueda ser guiado por tu Santo Espíritu, para tener una vida nueva y para que pueda hacer esas tareas que tú has preparado de antemano para que las haga. Te doy muchas gracias por esta oportunidad que quiero aprovechar y que quiero, Señor, vivir sin temor de un juicio. Te doy muchas gracias por tu misericordia, te doy gracias y quiero tener conciencia del temor profundo que es conocerte. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues siguen temas muy interesantes, muy buenos, que nos van a ayudar a tener un mayor crecimiento y un mejor conocimiento de nuestro Dios. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo aquí en este curso maravilloso de discipulado, donde cada día, ¿verdad?, nos vamos despojando de todas aquellas cosillas que no agradan a Dios para quedar limpiecitos como obreros que no tienen de qué avergonzarse delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Okay? Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.